Hola, hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estoy muy emocionado porque este es el último episodio de la primera temporada de El Foso con Daniel, el episodio número 10. Y esta vez cerramos con broche de oro. Les prometí hace un par de videos que íbamos a entrevistar a esta persona. Y en el video pasado dije que íbamos a cerrar con un invitado especial. Así que no lo quiero hacer más largo. Vamos a recibir a mi papá, pero sobre todo al apóstol Habacuc Pérez Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pérez de la Vega. Pérez Vidal, bueno, formamos la familia Pérez Vidal, pero yo soy Pérez de la Vega y no, pues es un honor, hijo, un gusto siempre servir al Señor y más contigo, qué bendición, Qué bendición. la Así verdad. que este episodio va a estar muy bueno. Acompáñenos. Y bueno, familia, me da muchísimo gusto poder estar aquí con el pastor Habacuc, pero sobre todo también con mi papá, el compartir con él por primera vez pues, un programa de Ujú. YouTube. Y qué mejor que es el programa que Dios puso en manos mías con mi ministerio de estar subiendo contenido. Y este es otro episodio de la persona detrás del llamado. Así Ok, que este es el episodio número 10. Estamos cerrando contigo la primera temporada, papi. bendito Dios. Disfrútalo, ahí tienes un vasito de agua por cuando Sí, quieras. sí, tengo Y nervios. vamos a echarle. Este, Ay, bendita agua, diría mi pastor Mike. estamos bien en cuadro y todo. Pero quiero dividirlo en tres fases esta plática. Ok, El antes, el ministerio y el papá que hay detrás. ok. Quiero iniciar con el antes. eh, iniciar con... Van a ser varias preguntas, tal vez algunas no nos dan tiempo, no lo sé, pero que se vaya desglosando como se tenga que ir desglosando. Sí, Pa, ¿quién eras tú antes de ser hoy en día el apóstol Habacuc Pérez? pues era una persona, vamos a decirlo, común y corriente, con sueños, con ilusiones. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Soy ingeniero civil de profesión, un caminar bonito, siempre ante todo, y aunque todavía no estoy hablando de ser pastor, sino hoy reconozco que desde niñito la bendición de Dios ha estado conmigo. Amén. Entonces, aún sin ser pastor, inclusive antes de ser verdaderamente cristiano, yo reconozco el cuidado de Dios, su gracia, me dio trabajos buenos, me dio de su gracia, trabajé en dos áreas muy importantes que se puede trabajar profesionalmente, es decir, trabajé en el gobierno, luego trabajé, o sea, ejerciendo mi carrera como ingeniero civil en el gobierno, en una subdelegación de obras, luego trabajé en la iniciativa privada, también aprendí mucho ahí, para los que estudian o algo les va a servir, en el gobierno te la campechaneas, puedes crecer si tú quieres y ahí la llevas. Esa es mi experiencia, tuve un salario fijo. En la iniciativa privada te negrean mucho, sabes a qué horas entras, pero no a qué horas sales, pero aprendes muchísimo. Bueno, Y la tercera área donde trabajé fue por mi propia cuenta. O sea, Dios me permitió probar el trabajo en el gobierno, el trabajo en iniciativa privada. De hecho, al revés, primero fue iniciativa privada, luego gobierno, y de ahí brinqué a tener mi propia empresa. Y ahí bueno, es donde Dios me rescata. Viví una vida padre, que disfruté mucho. Hay una canción que se llama A mi manera, y de Paul Anka, y hay una frase que dice, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y así fue, yo viajé mucho, disfruté mucho. Gracias a Dios nunca tuve vicios de fumar, tomar, mucho menos drogarme, pero sí era fiestero, ¿verdad? Hice mucho deporte y en la vida Dios cruzó mi camino con buenos amigos y buenos hermanos en la fe. Esa es mi vida antes de ser pastor y llegué a ejercer inclusive liderazgo a nivel nacional en un grupo que se llama Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios, como líder de evangelismo de jóvenes. Y esa es mi vida en general, muy enamorado,
un joven con ilusiones bonitas, con sueños, pues, con sueños, con sueños. Crecí en una familia con luchas como muchos, pero mis padres tomaron la decisión que a pesar de todas las luchas fuertes, nunca se divorciaron. Entonces, no viví en una familia disfuncional. En mi experiencia personal, conociéndome ahora, como me conozco, sé que es una bendición de Dios, porque hubiera sido todavía muy, muy difícil crecer en una familia disfuncional. No sé si sea suficiente esa No, respuesta, está muy bien. pero ahí es. Está muy bien y digo, claramente yo como su hijo pues conozco muchas cosas, trasfondos, ¿sí? Ujú, de la vida de mi papá, pero por ejemplo, él acaba de mencionar que él estuvo en las ligas metodistas, o sea, ya era alguien creyente en el Señor, ujú. pero, y mi papá tiene una prédica muy buena que va de la mano con la pregunta que te voy a decir. ¿Cuál era, primero preguntarte la prédica que dice que servía al Señor y que en el 7 dice y conoció al Señor? ¿Te acuerdas? Ujú. ¿Cuál era? Sí, primero de Samuel, capítulo 3, versículos 1 y 7. Tú puedes leer todo del 1 al 7. En el versículo 1, primero Samuel 3, dice, y Samuel servía al Señor en presencia del sacerdote Eli. Y el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que le servía a alguien a quien no conocía? No lo conocía. Yo no quiero decir que no lo conocías a Dios, pero la pregunta que, mira, todo se acomoda. Gloria a Tú Dios. servías en las ligas metodistas, en la iglesia metodista y que creían en Dios. Hay diferentes denominaciones, culturas, formas, ¿no? No voy a entrar en ese detalle, pero quiero hacerte la pregunta y que tal vez puede que actúe de la misma forma que con Samuel en la Biblia. ¿En qué momento Habacuc Pérez, o en su tiempo Edgardo, que esa historia, bueno, ya también la tocaremos, en qué momento conoció realmente a Dios? Sí, bueno, mira, yo sí viví como Samuel. Yo era un joven sincero. Con la información que yo tenía, yo servía al Señor sinceramente. Sí puedo decirles que no conocía a Dios y quiero aclararlo. Conocer a Dios es más que información. Yo conocía mucho. Gané el primer lugar en un concurso bíblico sobre la epístola de Pablo a los Corintios y me sirvió muchísimo y tengo un libro y gané y lo que tú quieras, pero no conocía a Dios porque no tenía una relación verdadera, personal con Dios por medio de Jesucristo. Y creo que mi relación fuerte, definitiva con el Señor, comenzó el 8 de agosto de 1987, un día después de intentar suicidarme. Wow. Yo llegué a ser líder de evangelismo juvenil en las ligas metodistas de la Iglesia Metodista de México y sin embargo caí en una depresión, caí en un ataque terrible e intenté suicidar. ¿Sabes de qué? El episodio anterior se trata del valor que Dios nos da, Wow. de que tenemos una identidad y que a veces la gente ve muy normal la depresión, la ansiedad, y mira, como que sigue ahí el proceso, y Sí, que tú tuviste un momento muy duro, pero que tal vez en su momento decías, híjole, ya no aguanto esto, pero Dios lo veía con una tranquilidad porque Dios tenía tu vida en control amén. y Dios decía, tu crisis va a valer la pena porque es ahí cuando yo voy a entrar en, tal vez real, ya de lleno a tu vida y a comenzar todo el demás proceso. Sí, y algo que se me viene a la mente ahorita, hijo, amigos, es que hay un versículo en la Biblia donde dice que Dios nos consoló, fíjate, y nos dio el ministerio de la consolación, dice, para, suena trabalenguas, para que consolemos con la misma consolación que fuimos consolados. Eso habla de empatía. A veces tienes que pasar, o más bien Dios usa esas crisis que pasaste para que comprendas después a los que están en crisis y no los juzgas, no arrojas la primera piedra, sino al contrario los comprendes y los ayudas. Wow. Hoy entiendo que el tomar una decisión de intentar suicidarse definitivamente es la puerta falsa, es terrible, pero si a alguien le sirve esto, hay esperanza en Cristo. Después del 8 de agosto de 1987, aquí estoy con un hijo. Si no, no verían mis videos. Exacto. Y está mi hijo, su otro hermano, su hermana. Ay,
casi 30 años de ministerio sirviendo al Señor a tiempo completo y con una familia hermosa. Amén. Gloria a No Dios. solo no morí, sino que Dios enriqueció mi existencia. Amén. Wow. ¿Cómo es la forma en cómo Dios trabaja, no? Tal Ujú, vez no era el deseo de Dios que, o el plan de Dios, ya digo, estamos con un pastor, con un apóstol, él nos puede corregir y guiar. Tal vez no era el propósito de Dios el que tú te quisieras suicidar, ujú. pero Dios ocupó ese método al que tú te fuiste haciendo o acercando a tal consecuencia que Dios dijo, este es el momento en donde yo voy a tocar su vida. Sí, y definitivamente después de eso no fue fácil, porque como dices, muchos juzgan, pero hubo varias personas, pero recuerdo una en particular que me dijo, sigue adelante. Y por increíble que parezca, yo ya conocía de Dios, había tenido varios encuentros o entregas con Él, pero puedo decirles que el 8 de agosto de 1987 comencé a nacer de nuevo Wow. y soy nueva criatura y ahí es donde empiezo a conocer a Dios y me enamoro a tal grado de Él que tú me conoces, me bebo la Biblia, tengo hasta una broma de repente, como decía un pastor que ya murió, Darío Salas de Chile, yo no tengo hemoglobina en la sangre, tengo biblina, porque me sé muchos versículos, pero no solo por la memoria, sino que todos los días estoy en pláticas con Dios, lo conozco, no quiero absorber todo el tiempo, ¿no? En esta Creo. entrevista, pero hoy puedo cantar un pedacito de una canción que dice, mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque tú has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y si analizas la letra que acabo de cantar, hoy puedo decir con seguridad, mi vida está segura Amén, gloria a a pesar Dios. de tormentas, porque lo conozco. Amén, Esa es la diferencia. gloria a Pasé, Dios. todavía me falta mucho, hijo. Tú sabes un dicho que tengo, ¿me ayudas a decirlo? Aunque Todavía todavía no no soy soy lo lo que que debiera debiera ser, ser, pero ya ya no no soy soy lo lo que que antes antes fui. fui. Amén. No soy producto terminado, sigo en construcción por Dios, pero sí puedo decirles hoy que ya no tengo solo una religión, tengo una relación con Amén, Dios. gloria a Dios. Y para terminar muy rápido el antes, Ujú, y esta sí, para ir avanzando más rápido, que en un minuto ok. nos cuentes a través de que mi papá llegó a un momento en su vida donde llegó a querer suicidarse, a querer darse la vida, fue por muchas broncas, tanto personales, tanto en casa. Y, por ejemplo, mi papá no fue alguien con vicios, no fue alguien malviviente, malando, pero vivía en un hogar donde el alcoholismo era presente. Ujú. Y todo terminó de maravilla, pero quiero que cuentes un poquito eso muy rápido, en un minuto, cómo era ese hogar donde que en gloria esté mi abuelito en su momento, antes de que Dios lo usara, era el alcohol y que aún la gracia de Dios estaba ahí porque tal vez tú todavía no estabas con Dios, pero que en medio de un hogar de alcohol, tú no fuiste alcohol. Amén. Pues rápidamente solo les puedo decir que mi familia era una familia bonita. Mi papá, un gran hombre, era un agente de ventas. Yo hasta de repente lo recomiendo, hago bromas. Mi papá era capaz de venderte, este, ¿cómo se dice? Refacciones de submarinos nucleares en Toluca. O sea, él te vendía todo. Era un excelente trabajador. Ganaba buen dinero y nos dio juguetes, nos dio viajes, nos dio cosas muy hermosas. Pero mi papá se transformaba totalmente cuando estaba alcoholizado. Y yo recuerdo dramas muy feos. Recuerdo uno como a los 8 o 9 años vivíamos en una casa que había comprado mi papá. Le iba también que ya había comprado una casa. Y en una posada con los vecinos le entró el alcohol terrible y me acuerdo que quería pegarle a mi mamá, se peleó con un vecino, ofendió a mi mamá con palabras terribles. Y tú como niño te escondes tras la puerta porque pues te da miedo. Y así crecí, hubo varias cosas. Con mi papá era ir a fiestas de familias o a visitar amigos y era quedarme a esperarlo en el auto 3, 4, 5, hasta 6 horas y ya regresaba bien tomado y así manejaba la casa. Era muy feo.
Cuando mi papá estaba sobrio, era el mejor amigo. Yo anhelaba, hijo, yo anhelaba salir de vacaciones de la escuela para irme a trabajar con mi papá de viaje, porque era padrísimo estar con él. Pero todo se echaba a perder. Y esa fue mi vida y el alcohol marcó muy feo. Y a ti que nos estás mirando, no sé quién seas, joven o no joven, yo escuché esto con mi papá muchas veces. Bueno, ¿qué les falta? Aunque nos faltaban cosas, pero él era responsable cuando estaba sobrio y decía, ¿qué les falta? Les doy casa, comida, todo. Es mi cuerpo. ¿A quién le hago daño? Es mi vicio. Y ese es un error, amigo, amiga, que me escuchas. Lo que tú hagas o dejes de hacer le afecta positiva o negativamente a los que te rodean. Claro. No solo es tu cuerpo, es la imagen, son muchas cosas. Y me marcó el enemigo con eso y otras cosas personales, ¿verdad? Precisamente yo intenté suicidarme un día después de un pleito con mi papá donde me golpeó muy feo, me rasgó una camisa y yo pudiendo pegarle, pero gracias a Dios nunca permitió eso, pero era tanta mi frustración que hasta no voy a dar ideas, pero le robé su coche al otro día para irme a matar y quise morir en su propio coche para que o lo vendiera o el tiempo que quedara con su carro lo marcara para siempre de que yo morí en su carro. Y no solo Dios no permitió que muriera, como dijo mi hijo Daniel, al final, el final de la historia es maravilloso porque mi padre fue otra vida transformada por el Señor. Terminó no solo libre del alcohol, siendo pastor y hasta la fecha hay varias familias, pero una de ellas viviendo en Querétaro, a quienes mi papá les daba, Edu y Karina, mi papá les daba el estudio bíblico en su casa y los marcó para siempre en bendición. Y Edu y Karina sirven en su iglesia en Querétaro. O sea, sí hay, perdón que me conmueva, pero sí hay esperanza en Cristo. Sí hay un antes y un después de pasar de tener una religión a tener una relación con el Señor. Totalmente. Y hago un paréntesis, no crean que esto lo mencionamos para emocionalismo y jalar gente, pero, y desgraciadamente, ojalá fuera diferente, pero vivimos en una sociedad en donde el alcoholismo está muy fuerte, las drogas, las peleas. Y si nosotros te contamos esto, no es por emocionalismo, es para que te des cuenta que verdaderamente existen los testimonios en donde cuando tú le das la vida a Dios, Dios la transforma en gran manera. Y mi papá terminó, mi abuelito terminó sus días, no, tú todavía no se cuentan muchos. Gloria a Dios. Mi abuelito terminó sus días siendo sus años, quería sus años siendo pastor, pastoreando en la iglesia, copastor con mi papá, con su hija pastora, con sus nietos, nos disfrutó. Yo siempre digo, Señor, me hubieras permitido llegar un poco más de grande antes de que te llevaras a mi abuelito para disfrutar un poco más consciente con él muchas cosas, pero quedan fotos y fue hermosa esa relación. Y te voy a decir algo, perdón la interrupción, que esto es bien importante. Como dice Daniel, no lo contamos por mero emocionalismo. Te quiero decir por qué lo contamos. Y te lo voy a decir con algo que me preguntó un día una persona. Como te dije, yo soy ingeniero civil de profesión, pero luego Dios me llamó al pastorado y una vez un joven me preguntó y me dijo, Habacuc, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué dejaste la ingeniería y por qué ahora eres pastor y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Y si me permites incrustarlo, por eso hacemos estos programas. Y yo le contesté, porque hay personas que están como yo estaba, pero en Cristo Jesús pueden estar como yo estoy. Wow, amén. Amén. Qué forma de cerrar esta primera parte. Quiero comenzar a entrar. Te iba a hacer, de hecho, todavía dos preguntas, pero esas las voy a meter en la parte ministerial. Ok. Entro ministerialmente, 30 años de ministerio, pronto, los 31. Los 30, o sea, depende cuándo estés mirando esto, Ya pero se sube. el próximo 29 de septiembre del 2026 cumpliremos 30 años de ministerio a tiempo completo, aunque tengo muchos más años predicando la palabra. Y estaba pensando en si preguntarte cómo fue que Dios te llamó al ministerio, pero creo que ya después yo lo contaré y mucha gente, hay muchos testimonios, ¿no? De me llamó así, me llamó acá, mi papá dejó su empresa por servir a Dios a días o meses de casarse con mi A mamá. 2 meses de casarme. Decidieron, vamos y servimos al Señor. Y tal vez te dejo con las ganas y hacemos otra parte, tal vez ya con los dos.
pero quiero hablar ya ministerialmente, decirte lo siguiente, Ok. preguntarte lo siguiente. A pesar, bueno, no a pesar, dentro del ministerio, lo bueno, lo malo, lo increíble que ha sido para ti, sobre todo, pruebas y luchas como en todas cosas, pero ¿cómo definirías estos, y lo voy a decir así, estos 30 años ministeriales? Como la aventura, sin maquillaje lo digo, la aventura más maravillosa de mi vida. Una jornada, y espero en Dios, nos faltan muchos años todavía. Si Cristo viene mañana, me voy con Él. Gloria a Dios. Pero si Él no viene antes, nos faltan muchos años de vida. Viviremos 120 años como Moisés. Pero ha sido la aventura de fe más maravillosa que te puedes imaginar. Hemos viajado, solo he viajado muchísimo. Como familia, los 5 iniciales, mi hija Damaris, mi hijo David, mi hijo Daniel, mi esposa y yo hemos viajado a Chile, Argentina, Costa Rica, juntos. Con David me tocó estar en Estados Unidos, combinando con el fútbol. Con mi hija Damaris me la llevé a California, a Texas, a Houston, a la NASA, me acompañaba a predicar. Hemos vivido en casas ¿Y bonitas. conmigo? Y A contigo, ningún ¿dónde lado. estabas? Bueno, con Dani, él es más bien producto nacional. No. Hemos viajado a Oaxaca, pero ¿qué Oaxaca? Sí, Hemos viajado a Vallas de Huatulco, Huatulquito. que no es cualquier cosa, Acapulco, etcétera. No, sí, contigo hemos viajado a Uruapan, Michoacán. No manches. Eso es padrísimo, o sea, con la iglesia, pero bueno, ministerialmente es una vida maravillosa, viviendo de fe y no se entienda, vivir de fe es vivir por magia y a la deriva, no, con un plan, con una visión. Es trabajo. Digo, mucha gente no Sí, entiende, pero es trabajo. participé, nada más, imagínate, 12 años en un programa de televisión en Los Ángeles, California, con el hermano Mike, a quien ustedes le decían abuelito, Tito Mike. Y así, Dani, la gracia de Dios, he tenido conexiones divinas maravillosas. La más reciente, hace un año, la conexión con el apóstol Rafael Jacinto, que se dio en circunstancias muy hermosas. Fíjense rápido, por un culto Mm. o un congreso de sanidades y milagros que me invitó una familia que me había conocido hace 25 años. O sea, esa familia me conoce 25 años atrás. Dios me usa para emparejarle la pierna al papá de familia que hoy es pastor. Tenía una pierna más corta que la otra. Oro por él y Dios se la empareja. Y en 25 años no los volví a ver. Y el año pasado me contactan por Facebook, me invitan a un culto que ellos le llamaron Congreso de así milagros y sanidades. 2 días nada más en Oaxaca. Dios hace obras grandes y ahí me conoció un hermano que se llama Asael Jacinto. Él me invita a desayunar porque Dios le pone en su corazón invitarme y eso fue en abril del año pasado y en octubre ya estaba yo predicando en comunidades de fe con el apóstol Rafael Jacinto y ahí ya fuiste conmigo. Sí, ya. Entonces prediqué ahí octubre, noviembre, enero, febrero, marzo. Tú en febrero creo que estuviste casi un mes allá. Sí, y luego en enero estuve con otro pastor y así ha sido. Entonces, la vida ministerial la resumo en esto. La aventura más maravillosa de vida, y digo aventura, repito, no por ir a la deriva, sino lo maravilloso que ha sido, pero por un punto muy importante. He estado en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo su propósito. Nunca me ha dejado, me ha dado, como dice Efesios 3:20, Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Wow. Qué hermoso. Y ya hasta me contestaste una pregunta que te iba a hacer, ya no la contestaste. De lo mejor también, de lo ministerial, creo que iba mucho de la mano, pero qué hermoso que un pastor, Dios ayude, porque no es fácil, no es fácil, ¿no? Tal vez muchas personas no entenderán cuando yo diga que hay guerras espirituales muy fuertes y Sí, cuando tú sirves a Dios, obviamente el enemigo de Dios no te quiere porque tú lo estás ayudando a Dios. Entonces hay muchos pastores que no creo que puedan, desgraciadamente, no se han de expresar en agradecimiento a su ministerio. Y yo me da la fortuna y le honro y le doy gracias a Dios y honro a la vida de mi papá que él ha decidido seguir a Cristo. No ha sido fácil, no ha sido fácil,
pero que mi papá diga que a pesar de tal vez luchas, pero de las increíbles cosas que Dios le ha dado, ha sido una aventura hermosa, llena de fe. Sí, y déjame nada más agregar, en el camino Dios, por medio de nosotros, hemos fundado 13 congregaciones y tuvimos este privilegio, Dani. Nosotros fundamos una congregación en Estados Unidos. Mm. Normalmente las misiones vienen de Estados Unidos y déjenme decirlos, usar las palabras que se usan comúnmente. Los gringos vienen y ponen una iglesia en México. Nosotros, después que murió el que fue mi pastor en California, fundamos una iglesia en la ciudad de Glendale, California, con alcance hasta Costa Mesa, los que conocen allá, y ya quedó en manos de un pastor, el pastor Jesse y su esposa Dana, y gloria a Dios. Hemos fundado 13 congregaciones, hemos tenido programas de televisión allá en Estados Unidos, en México tuvimos programas de radio, tenemos ministerio infantil de payasitos, tenemos dones de sanidad, milagros. Dios nos ha usado grandemente en profecía y Dios, también lo voy a decir, ha cambiado directamente, de manera directa, la vida de más de 30 personas que llegaron como congregantes, terminaron siendo pastores, unos aquí, otros allá, jóvenes, solteros, casados, etcétera. Y hoy puedo decir que si juntáramos a todas las personas que Dios nos ha permitido ministrar, son miles, miles de personas que Dios ha permitido que se les ministre desde ceros a ser salvos o de reconsagrarse a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y bueno, voy a meter esta pregunta porque es parte, pero tal vez voy a bajar así muy drástico el tono de la plática. Eres un ser humano. Sí. Tienes luchas, tienes broncas, tienes dudas, tienes un matrimonio. Y en todo matrimonio hay diferencias, ¿no? ¿Alguna vez, tal vez son preguntas con la respuesta ya muy lógica, alguna vez has servido a Dios diciéndole a alguien con todo, pero tú estando roto por dentro? Sí, definitivamente ha habido pruebas muy duras. ¿Cómo manejas el saber que por una parte Dios te ministra a ti en tu intimidad con Él para tú mejorar en tus cosas, en lo que traigas, pero a la vez saber que tienes que estar para otras personas porque Dios a eso te ha llamado? ¿Cómo lo has manejado así muy rápido? Lo voy a decir lo más puntual posible. He ministrado no dependiendo de mi situación ni de mis emociones, sino de lo que dice la palabra. Y para testimonio, tengo el testimonio de una pareja que yo los considero mis pastores, los conozco personalmente, Kenneth y Gloria Copeland. Oh, que Dios nos conceda seguir adelante. El pastor Kenneth el próximo 6 de diciembre cumple 90 años. Y la pastora Gloria 89, 88. Y ella, ¿sabes? Predicó su primer sermón sobre prosperidad financiera con hoyos en los zapatos. Hace más de 60 años. Y en su testimonio dice ella que en oración le dijo: Dios, me diste esta palabra, de veras este es el mensaje que quieres que predique. Era un sábado. El próximo sábado, prosperidad económica, yo tengo hoyos en los zapatos. Y que le dijo el Espíritu Santo: el hecho de que tú tengas hoyos en los zapatos no invalida mi palabra, tú predica mi palabra. Hoy los pastores, no lo digo que lo hicieron por ese interés, pero hoy los pastores son dueños de un canal de televisión, de 2 aviones. Su oración antes era: Señor, ayúdame a que lleguen las finanzas para terminar el mes. Hoy su oración al final del mes es: Señor, dirígenos a dónde quieres que ofrendemos lo que nos sobra. Tienen un presupuesto de más de 20 a 40 millones de dólares mensuales mover su ministerio. Entonces yo a veces he estado roto. Hemos pasado por luchas, voy a decir en una sola frase: traición, pero al Señor lo traicionaron, ¿verdad? Un día me dijo un hermano: ya no persigas a los Judas, esos se matan solos. Y no le deseo mal a nadie, pero hemos pasado pruebas. Pero yo me he parado en el púlpito confiando que predico lo que está en la palabra. Y que muchas veces eso se va a aplicar a mí. Te cuento un testimonio muy breve. Un día estaba yo revisando videos, porque yo con el hermano Mike en la televisión se grababan todos los programas para televisión. Y un día estábamos, creo que ya vivíamos en Toluca, o no, estábamos en Arboledas, aquella casa de halcones. Y estaba, ¿te acuerdas? Teníamos la pantallota grande y estaba yo revisando un video y estaba mirando y me quedé picado.
¿Sabes qué me pasó? O sea, yo estaba viendo a Habacuc, Ya me dice, sí. sí, predicando, y cuando reacciono, yo estaba de rodillas, consagrándome a Dios, Estaba autopredicando. autopredicándome y hasta llorando, porque esa palabra que prediqué era para mí. Entonces, sí contesté puntualmente, Sí. o sea, no depende mi predicación de mi estado de ánimo ni de lo que estoy pasando, aunque sea difícil. Mi predicación depende de lo que dice la Biblia. Y es el ejemplo perfecto, no me acordaba de esa historia. Cómo tú te autopredicaste y cuando casi encuentras, ay, yo estaba doblado de rodillas llorando por el mensaje que yo di en un programa. Sí, Es ese claro ejemplo que la palabra de Dios siempre va a impactar. amén, Y lo digo para ti, para mí, para cualquier pastor o líder que predique a alguien. Humildad, amén. humildad. Porque esto que te acabamos de contar es el claro ejemplo que la palabra de Dios va a hacer su obra en las personas. Y particularmente ese programa que lo tengo bien presente, cuando estaba yo revisando, porque iba a editar videos para luego hacer la transición de VHS a DVD, ese programa, cuando yo lo estaba revisando para ver qué cortaba o qué no cortaba, lo había predicado un año antes. Un año antes. Wow, Entonces, dices, la Dios, palabra de Dios va a hacer su obra. Pero eso no quiere decir que tú eres usado por Dios, pero no quiere decir que en ti esté la magia, si lo la quieres ver así, perfección, la sino, perfección, no. de hecho, la Biblia, si me permiten decirlo, la palabra de Dios es atemporal. Tú puedes leerla, inclusive predicar un mensaje, y un año después ese mensaje se aplica a hombres, a mujeres, a niños, a adultos, a tiempo y fuera de tiempo. Sin duda alguna. Amén. Pero también la importancia de mantenerse bien en el Claro, camino y claro. humildes. Pues eso fue un poquito del ministerio. Eh, ¿Cuál ha sido, para cerrar esta parte, entrar a la última, no sé ni Sí. cuánto va, ya nos has contado muchos momentos, pero así que tú digas uno, es muy difícil decir uno, pero uno, el momento más feliz para ti hablando ministerialmente. Wow, sí es difícil porque ha habido O no muchísimos, hay uno, pero nada más, pero elige uno. sí, voy a elegir, exacto. Sí, sí, sí. Pues la verdad, híjoles, que es difícil, son muchos, ¿no? Pero el momento más feliz en mi vida, lo puedo decir, es ver a mis hijos, Damaris, David y Daniel, recibiendo a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Porque qué terrible sería, si se me permite la expresión, haber ganado el mundo para Cristo y perder a mi familia. A mi hija Damaris, en la sala de la casa, cuando vivíamos en Toluca, me senté con ella y le dije, tienes a Cristo en tu corazón. Igual es hija de pastor, nació en cuna cristiana, se sabe todo de memoria, y llegó el momento en que la llevé a los pies de Jesús. Con David fue muy curioso porque estaba yo dando unas escuelas de evangelismo. En ese tiempo nos congregábamos en un edificio que conocíamos como La Abeja. Y pasé a David para hacer un ejemplo de cómo se predica en la calle. Y le hice preguntas y todo, y al final dije, ¿quieres recibir a Cristo? Y dijo, sí. Y agarro y le digo, bueno, ya vieron, hermanos, cómo es el ejemplo, puedes pasar a tu lugar. Y lo veo que está llorando. Le digo, ¿qué pasó? No, es que sí estoy aceptando a Cristo. Mi hijo David. Y así fue. Dios obra hasta en los ejemplos. Sí, 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 de verdad. Entonces te digo, hay muchísimos testimonios, pero yo lo resumo con todo amor y con toda humildad, Dani, amigos, como dice la Biblia, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, si hay un momento que puedo escoger de toda mi vida ministerial, lo que más disfruto o he disfrutado es ver a las personas recibiendo a Cristo en su corazón. Y ahorita te voy a hacer un poquito una pregunta que va muy de la mano a eso. Y pasando al apóstol Habacuc, ¿cómo es Habacuc Pérez como papá? Digo, tal vez esa pregunta la tengo que contestar yo o otra persona, y la voy a contestar también, pero quiero que tú en tus palabras, en tu sentir, ¿cómo ha sido Habacuc Pérez debajo del altar? Sin temor a equivocarme y siendo
como soy honesto delante de Dios, soy un papá súper amoroso. Amo mucho a mi familia, amo mucho a mi esposa, de hecho, y le agradezco a Dios por la vida de ella, porque pues ella fue mi complemento para traer a esta tierra a mis hijos. Pero como papá, dispuesto a luchar en todo por darles a mis hijos, y no hablo de vanidad, de lujos, de acá, no, 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 sino de darles lo mejor que yo tengo y aún más allá. Y voy a decirte algo que nunca te he dicho, y creo que tus hermanos tampoco lo saben. Un día alguien subió en Facebook una publicación donde un papá está sonriendo, dándole lo mejor a sus hijos, pero a espaldas de él está una imagen donde él está luchando, llorando. No saben los hijos cómo logra para pagar una inscripción, etcétera. Y esa publicación la subió Quique Ávila, el que fue dueño de la escuela donde ustedes empezaron a jugar fútbol. Y sí me conmuevo porque Quique Ávila dijo, conozco a una persona que cumple esta publicación y es Habacuc Pérez. Que yo pagaba la escuela de fútbol, pagaba lo que fuera de mis hijos, carro, casa, todo, y como sin andarlo predicando, yo pues con mis palabras, Quique Ávila se dio cuenta y Quique Ávila dijo, Habacuc es como esta persona. Él le da todo a sus hijos sin que ellos sepan detrás o sin que ellos sepan lo que hay detrás con ese esfuerzo. Wow. Entonces sí me considero un papá muy amoroso. Algo muy importante, los he corregido, sé que he cometido errores, pero siempre con amor y queriéndoles poner el ejemplo. Si yo a mis hijos les digo, ora, es porque yo oro. Ellos me han visto orar. Nunca me olvidaré, y tú lo has escuchado muchas veces, yo cargaba a mi hija, hoy la pastora Damaris, chiquita, 2 años, 3 años, la cargaba así, aquí en mi brazo, y en los cultos, aún siendo yo el pastor, aunque yo iba a predicar, en la alabanza, yo alabando a Dios y levantando la mano, y ella me veía y ella alababa a Dios conmigo. Y siempre diciéndole, alaba a Dios, princesa, eres una hermosa, te amo. Entonces a mis hijos nunca les he dicho, ora sin que me hayan visto orar, alaba sin que vean mi vida que no es de alabanza, y mucho más ahora con este siervo de Dios que es Daniel. En pocas palabras, siempre he querido predicarles con el ejemplo. Amén. Gloria a Dios. No, qué hermoso. Y bueno, ahora yo tocando el tema, la verdad todo es mentira. Sí, sin duda alguna es la verdad. Yo no sabía esa de Quique. Sí. O sea, nos contaste que había subido eso, pero no sabía que tal cual el comentario. Pero ¿qué te puedo decir? Digo, Dios tiene propósitos muy grandes para nuestras vidas. Hay espinitas, deportivamente, ojalá nos hubiera tocado esto. Pero sin duda alguna yo recuerdo a mi papá, a mi mamá, y no, ahorita ya no me conmuevo tanto, en su momento sí me tocaba lloraba, no quiero llorar ahorita, pero mi mamá, sobre todo en tercero de secundaria, iba a la escuela, me encontraba en la Comer de Valle Dorado, quien conoce la secundaria Moisés Sáenz, la Comer de Valle Dorado. Yo me iba, llegaba, mi mamá estaba con la bolsa del mandado, mi mochila de fútbol y comida. Me cambiaba, todo, nos íbamos, la dejábamos con Marcón y Betty, ellos en Lomas Verdes, y yo ver a mi mamá con la mochila pesada de la escuela. Si una de primaria pesa, la de secundaria más, Les llevaban, más el les hacían uniforme, llevar los útiles de 11 materias. más el uniforme, más el topper ya vacío de Y el comida mandado. y el mandado para toda la semana. Siempre, y me conmuevo mucho porque si mi mamá podía hacer esos esfuerzos conmigo era porque mi papá siempre había provisto a la casa, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y digo no porque mi mamá nos moviéramos en transporte siempre que no había, no. Había provisión siempre, nunca nos faltó nada. Siempre, y para gloria de Dios hasta la fecha ha habido más de 3 platos de comida al día. ¿Cómo que más de 3 platos? Desayuno, comida y cena, pero que un cerealito, pero que para las galletas siempre ha habido. Pero eso es gracias al trabajo de mi papá, de mi mamá, desde luego. Pero hablando en la entrevista con mi papá, totalmente ha sido un padre amoroso. Gloria a Dios. Totalmente he aprendido de
logros, he aprendido de tus errores, he aprendido de tus prédicas, he aprendido aún de los que te han lastimado, desgraciadamente. No está muy bonito aprender cosas mediante eso, pero todo se aprende. Y yo he entendido que Dios me ha dado no solamente un padre, un mejor amigo, sino alguien que me ha mostrado con el ejemplo cómo hacer las cosas. Lo que decía mi papá, y yo lo digo en el sentido de, si a mí un día se me mete la idea de rendirme, no lo voy a hacer. Gloria a Dios. Y no puedo hacerlo porque mi papá no se ha rendido. Amén. ¿Cómo le puedo decir a mi papá ya si yo sé que él no se ha rendido? Y quiero hacer un paréntesis. Tú que estás viendo este video, puedes cambiar el estilo de tu vida y más a tus generaciones. Amén. ¿Por qué? Porque mi papá decidió no rendirse. Por lo tanto, yo no me puedo rendir. Y si yo no me rindo, mis hijos no se van a rendir. Amén. Y no hablo de que la vida bien difícil, no, pero en toda la vida hay pruebas, en toda la vida hay dudas. ¿Desde qué quieres estudiar, cómo te matas el coco pensando a qué te quieres dedicar? ¿Cómo están los propósitos de Dios? Y algo bien importante, que lo siento, ya alguien está mirando este video en el tiempo que sea. Esta semana escuchaba la entrevista de una muchachita de 17 años que de la nada le dijeron, ella es de Chiapas, hizo el examen para la UNAM, creo que son 120 preguntas o 128, no sé, pero ella le faltaron 2 nada más y simplemente le mandaron un mensaje por computadora porque fue en línea, prueba cancelada. Y lo que me conmueve es que la muchacha dice, me tiraron mi sueño, estoy frustrada, ya no sé qué hacer, no voy a lograrlo más, ya. Y no, la locutora que la entrevistaba le decía, sigue adelante, ¿verdad? Independientemente de tranzas y cosas que haya desgraciadamente para aspirar, para poder entrar a una carrera. Porque tú lo decías, hay pruebas hasta para la escuela, para esto. No te des por vencido. Ponle un signo de suma a la fórmula de tu vida. Lo que hayas hecho, más Jesús. Si tú pones a Jesús, si tú sumas a Jesús en la fórmula de tu vida, no digo que no va a haber luchas, pero lo que sí te digo es que el éxito es garantizado. Sin duda alguna y sobre todo en Dios. Amén. ¿No? Entonces, pues yo te amo, Pa, te amo igualmente, mucho. Hijo, gracias. Eres un ejemplo a seguir para mí. Hemos tenido nuestros roces como en todos momentos. Digo, me acuerdo y me da mucha risa, ¿no? Porque, como si de verdad. Pero aún en los roces que puede haber con familia, siempre uno aprende algo, sin duda alguna, ¿no? Y nos prepara para mucho, pero ¿quieren saber qué opino de mi papá? Opino lo siguiente, y hoy en día que uno ya quiere comprarse sus cosas, pues, ay, bien caro, ¿no? Y mejor me espero, o me ahorro un poquito más, o te lo compras, ¿no? Pero ya me cuesta, ¿no? Porque he trabajado esto y lo otro. Pero en su momento, tal vez porque estaba chico, no lo sabía. Pero yo recuerdo, cada que mi papá se iba a Estados Unidos, normalmente llegaba en la madrugada, pues yo dormido ya lo veía amanecer. Siempre, cuando yo despertaba, en mi cuarto había un juguete para mi mamá, traído de Estados Unidos o del viaje a donde hicieras, ¿no? Hoy lo entiendo. Era dinero que le costaba, era dinero que se gasta, algo caro. Y no, bueno, no, ni quiero tocar barato, claro, porque era el amor. Pero yo me acuerdo despertar en Arboledas, voltearme y ay, me asusté porque vi al John Cena, me lo pusieron en un mueble, un John Cena como de 1 metro. Pero en el buró estaba enorme y yo me despierto y lo veo, mi John Cena, yo le había pedido. Mi papá me podía traer lo que nosotros le pedíamos. Ese John Cena, inclusive, llegué y puse la mano y atrásito de mí la mano de una señora. No, démelo, no. No recuerdo, pero costó mínimo $100 ese John Cena. La señora me pagaba $300 que se lo di, le dije, no, este es para mi hijo. Sí. Y lo subí, pasé las maletas, tuve que llevarlo arriba en el portamaletero. Gracias a Dios no me compraron exceso de equipaje, pero lo traje. Y confieso también algo, también compraba juguetes de control remoto. Por ejemplo, un día traje una camioneta Monster de control remoto. Que en ese tiempo tu hermano, tú estabas recién nacido y tu hermano David tenía 3 años y medio, y me dice Tito Mike, ¿para quién es ese carrito de control? Le digo, es para mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Le dije 3 años. Ah, entonces no es para ti, no es para ti. Yo los probaba antes, pero sí siempre con mucho amor. Mi padre es el mejor. Gloria a Dios, sí. Que puede existir. O diría David de chiquito, eres el mejor
Papá, ¿qué he tenido? Pues, ¿cuántos has tenido? Sin duda alguna. Y para ir terminando ya el episodio, Ujú. quiero hacerte una serie de preguntas que me la contestes. No te voy a decir que en una sola palabra, 30 segundos cada una si quieres, pero así muy en concreto. Sí, De, ¿qué ha sido para ti verme crecer en el ministerio? un regalo de Dios maravilloso y es el principio de mi cosecha. Muy bien. ¿Qué significa para ti ahorita estar platicando conmigo en este programa? Y no solamente un programa, sino saber que es un programa que Dios ha puesto en el ministerio de tu hijo. Wow, pues también cumplimiento de promesa y me motiva mucho porque tienes visión y es un llamado de Dios a mí de que no puedo detenerme, lo mejor está por venir. Eh, y la última pregunta es, qué fue lo que viste en mí que te hizo pensar, Dios tiene algo conmigo? Los dones y talentos que identifico en ti definitivamente, tu disciplina, tu entrega, tu compromiso cuando tomas una decisión y la gracia de Dios. Te he visto predicar, te he visto fluir en el don de profecía y, por ejemplo, aún en el ministerio de payasito tú y David, sé que lo vieron en mí, que se enamoraron de eso y vamos a decir que les gustó y por imitación primero hacerlo, pero hay quien no tiene la gracia y tú tienes la gracia. Y lo que yo he visto en ti en una sola frase es la mano de Dios y la unción del Espíritu Santo. Wow, qué hermoso. Y iba a Amén. tener unas dos preguntas, pero me acordé y les dije que iba a contar y si no voy a quedarme en el video. Y muy rápido, mi papá es el pastor Habacuc Pérez, pero su nombre en INE es Edgardo Agustín Pérez de la Vega. Hubo algo ahí, un cambio de Dios muy rápida en el Centro Cristiano Emanuel. Centro Cristiano Emanuel. ¿Cómo fue ese cambio? Y terminamos con dos preguntas. Yo fui a orar con un amigo que Dios estaba restaurando, eh, a punto de perder su matrimonio, pero Dios lo rescató. A meter marca personal a este amigo durante un año y lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Y de aquí en adelante, si de por sí ya lo hacía, pero me acuerdo que levanté mi Biblia y le dije, lo que diga la Biblia lo voy a hacer cueste lo que cueste, pero úngeme, dame una porción mayor de unción. Y el Espíritu me contestó y me dijo, quien hace un compromiso conmigo así no puede ser el mismo. Te voy a cambiar el nombre. Me dio 3 razones. La primera, me da vergüenza. Las otras 2 me motivan. La primera, me dijo, te voy a cambiar el nombre porque te uso mucho, pero todavía hay mucho de tu carne. Yo te levanto, predicas, sirves, pero la carne de Edgardo, el mal carácter de Edgardo, echa a perder las cosas. Tienes que cambiar. Segunda razón, que ya no me avergüenza, pero pues es de Dios, me dijo, te cambio el nombre porque ya eres muy famosito, sobre todo con el programa de televisión en California, y dice, y la gente cree que tú haces la obra, y te voy a cambiar el nombre para demostrarle a la gente, en este caso, que no es Edgardo, sino la nueva persona, que soy yo el que hago la obra, no la hace el hombre. Y número 3, voy a derramar una unción profética especial en tu nación y las naciones por medio de ti. Y fue cuando me dio a escoger el nombre. Él me había dicho que fuera yo Moisés y le dije que no. Fíjate qué tremendo, yo le rechacé el nombre Moisés, aunque Deuteronomio 34:10 dice, nunca más se levantó profeta como Moisés, a quien haya conocido Dios cara a cara. Wow. Y si preguntas a nuestros hermanos judíos, Final, ¿no? que dices, uno de los profetas o el profeta más grande para el pueblo de Israel es Moisés. Y le dije, sí, Señor, pero no entró a la tierra prometida. Él es la generación de promesa, pero yo quiero ser la generación de cumplimiento, quiero ser Josué. Y me dijo Dios, está bien, pero vas a ser Habacuc. Y pum, se fue la presencia, ya nunca me dijo por qué. Y entonces ya ahí me puse a estudiar y veo que Habacuc viene de la palabra Abba, que es padre, Cuc, que es abrazo, firme. Entonces Habacuc es el abrazo firme del Padre. Y así me cambió el nombre del Señor y mi vida fue transformada. Wow. Y el ministerio extrapolado, con la sinergia, como decimos. Si antes ganaba 1,000, hoy gano 10,000. Wow. No te estoy diciendo que Dios va a cambiarte el nombre precisamente a ti, pero sí un cambio de Dios en tu vida te puede estar preparando
para cosas hermosas, pero la decisión es tuya. Mi Y- papá pudo haber dicho, no, Claro. bueno, no decirle así al Señor, pero decir, no, Señor, ¿qué? Yo soy Edgardo y así me quedo. Pero no, mi papá fue atento, sensible a la voz de Dios de decir, lo voy a hacer. Y me costó porque hubo gente que se burlaba, Sí. familiares mismos que decían, estás re loco. Te quería decir algo, que te dijo Daniel, no, que Dios te va a cambiar el nombre, pero ¿qué crees? Sí. La Biblia en Apocalipsis 3 dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. No sé si en esta tierra, pero seguramente en la patria celestial, Dios te va a dar un nombre nuevo. Wow. Pero ¿a quién se lo da? Al que venciere. Es símbolo de victoria. Amén. Sin duda alguna. No, es que Dios, No. qué locura. Y hay una de historias que no terminaríamos. Ya se nos descargó la pila del micrófono, si ustedes ven un cambio de audio, pero está bien, se escucha bien. Gloria a Dios. Lo bueno que ya fue al final. Pero hay una de historias que me encantaría igual y contar, una que está muy buena, pero no se puede contar, mucho menos en redes sociales, porque mi papá le tocó ministrar a un grupo de personas que se dedicaban a malas cosas. Incluso uno de ellos está ahorita sonando todavía, que es su caso, no sé qué. Pero hay una infinidad de cosas. Pero Wow. contamos así esto porque todo se basa en esto, en decirle que sí al Señor. Amén. En decirle, Señor, yo te doy el sí. Que me mandas a cambiarme el nombre, me lo cambio. Que hay personas que me critican. Si tú estás viendo este video y te da miedo lo que diga la gente, hay una persona que permitió que el Señor le cambiara el nombre y aún así su familia que creía en Dios, ay, ahora que tú. Pero el Señor tiene algo muy especial conmigo. Y el Señor ha respaldado. Y ha habido cambios de la noche a la mañana. Un día vivíamos en Tlanepantla y en la noche Dios me habló y me dijo, quiero que te vayas a vivir a Toluca. Yo dije, Toluca, la verdad, los que saben, bueno, pues Toluca, yo solo recuerdo de México a Toluca, La Marquesa, quesadillas de huitlacoche y sopa de hongos. Le dije a mi esposa, Dios quiere que nos vayamos a vivir a Toluca. ¿Por qué? Le dije, no sé, mi amor, nos vamos a ir. Todavía mi mami, que era creyente y hermosa, todavía dice, ay, hijito, te vas a ir a Toluca. Mis niños con el frío, ya veo sus cachetes todos cuarteados de rojo. Y en Toluca vivimos 4 años y floreció el ministerio impresionantemente. Sí. Tuvimos fundación de iglesias por todos lados y hemos obedecido a Dios aún en eso, porque nos debemos a Él. Claro. Nos debemos a Él. ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado? Decía nuestro hermano precioso, el rey David, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que ni la empresa que yo tenía puedo decir la dejé por el Señor, no. Simplemente obedecía lo que Él quería porque la empresa Él mismo me la había dado. Y fíjate, pensándolo así, ya para terminar, siempre estoy diciendo que voy a terminar. Me parezco a ti, estoy contigo. Yo lo veo de esta forma, tenemos sueños, tenemos anhelos. Yo tenía el sueño de llegar a Primera División, ¿se pudo hacer? Sí, tal vez. Pero por ejemplo, yo lo decía en mi testimonio, yo dejé el fútbol por Dios, y sí, lo podemos decir que sí, pero tal vez desde los ojos de Dios es un capítulo de tu vida. Amén. Porque tu verdadero propósito está comenzando, o está más adelante, o es este, o es el otro. Ay, Dios, qué malo, no me hace cumplir mis sueños. Dios conoce tus pensamientos, pero ¿qué dice su palabra? Que los planes de Dios para nosotros son más grandes y mejores que lo que nosotros podamos imaginar. Pero Amén. hay un proceso en él. Wow, qué hermoso. Amén. Pues gracias, papi. Quiero Gloria a terminar con Dios. algo muy especial. Y se me ocurrió, no lo había escrito. Ve pensando muy rápido. Ok. Físico. Sí, del físico también lo podemos ver. Físico, carácter, proceso y final. En la vida de tu personaje bíblico. Es una dinámica, vamos a meter una dinámica. De tu personaje bíblico. Es decir, carácter. No, pues yo quiero el carácter de Juan. Ok. ¿No hay entender? Perfecto. Ok. Y vamos a iniciar, no iba a meter físico porque no, pero físico. Físico. Moisés, Moisés. porque quiero irme de esta tierra con el vigor de Moisés. Con el vigor de Moisés. Wow. Que dice la Biblia que inclusive murió, no perdió el vigor y nunca se oscurecieron sus ojos. Wow. Carácter. El apóstol Pablo, ¿Por qué? porque era firme, pero supo ser humilde, de poner todo en manos de Dios y decir,
todo lo tengo por basura a cambio del conocimiento del amor de Dios en Cristo Jesús. Y definitivamente Pablo al final, en su carácter de humildad, terminó diciendo que los apóstoles, los siervos del Señor, los pecadores a quien Él salvó, de los cuales yo soy el primero. Soy un alma restaurada por Él. Humildad total ahí. Sí, sí, sí. El proceso por el cual conocieron a Jesús. Híjole, pues definitivamente también el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque habiendo sido tan letrado, tan metido en la teología, vamos a decir, de su tiempo, termina rendido a los pies de Jesús. ¿Sí? Y uno más que yo creo que el proceso que es muy importante es el de José, ¿verdad? Sí. Entender que aunque sus hermanos lo vendieron, era el propósito de Dios para preservar a mucha gente. Y el final, ya no lo contaste con tu nombre, pero el final de su vida. El final de la vida, pues precisamente de Josué. Entrar a la tierra prometida y llevar mucha gente a la tierra prometida. Wow, amén. Voy a meter esto por acá. Ok. Porque quiero cerrar Wow. esta primera temporada de En el Foso con Daniel, recordando cuán grande es Dios. Ok. Sí, 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 sí. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Amén. Gloria a Dios, te amo. Gloria a Dios, hijo. Te bendigo. Te amo mucho, papi. Amén. Esperen la segunda temporada, va a estar muy buena, la vamos a tener bien planeada y mucho mejor organizada para ustedes, pero muchas gracias por ver estos videos, por formar parte de nuestro ministerio, de mi ministerio, y sobre todo estar pendiente de nuestros capítulos en el Foso con Daniel. Sigan viendo el demás contenido que estamos subiendo, pero aquí termina la primera temporada y si así termina, vamos a arrancar con todo. Dios les bendiga, les amamos. Y esto fue el episodio número 9, el episodio número 10, la persona detrás del llamado de mi papá. Con orgullo lo digo, Gloria a mi papá, Dios, hijo. el apóstol Amén. Habacuc Pérez. Y nos despedimos como siempre, si me permites, en Embajada del Sí. Reino. Levantamos la mano derecha y decimos, somos embajadores de Cristo. Amén. Nos vemos. Bye. Te amo. Ah, hijo. Gloria a Dios, hijo. Sí.